Estamos caminando por la calle Victoria, que es una de las calles más importantes de Bucarest. Curioso es el contraste que se da entre los locales comerciales que están en la planta baja y las plantas superiores, que mantienen todavía un estilo bastante retro, con algunos edificios un poco deteriorados y que pertenecen claramente a otra época, fachadas de otra época, que poco tienen que ver con la época actual. Hay algo que nos llama mucho la atención y es que los imponentes edificios con estilo soviético están cubiertos en su mayoría las fachadas con anuncios publicitarios, y cuando no son anuncios publicitarios son grandes marcas que directamente armaron como una marquesina gris adelante, lo que no permite ver la arquitectura histórica que tendrían todos estos edificios sin estos carteles que la tapan. En la zona céntrica de Bucarest hay un inmenso centro comercial que tiene su fachada cubierta por una marquesina con los nombres de las distintas marcas. Sin embargo, este edificio fue construido en las épocas del comunismo. Amigas de la Vuelta al Bun, ¡bienvenidos a Bucarest! Atât celor care le primesc, cât și celor care dăruiesc. Alege cadourile potrivite în magazinele Mobexpert sau pe Mobexpert. ¡Holi! Suscríbanse al canal, che. Estamos en Rumanía, más exactamente en Bucarest, y vamos a mostrarles todos los rincones de esta ciudad. Esto que tenemos aquí atrás es tan solo una de las salas del Teatro Nacional de Rumanía. Son inmensas. Un diseño muy vistoso, pero que se repite y que genera como una ilusión óptica. Enseguida que las ves como, ¡fa! Y este edificio, y este en particular, aparte del Teatro Nacional de Rumanía, tiene como un aire así medio moderno que lo distingue de todo el resto, ¿no?, del paisaje que hay en la ciudad, y lo hace maravilloso. Este detalle me parece muy simbólico, y es que Coca-Cola hace 30 años nada más que está en Rumania. Bueno, sí, en realidad está marcado con el fin del comunismo. Eso habla también un poco de la apertura que han hecho en este último tiempo para poder integrarse al resto del mundo. Estamos en la Sala Palatului, un área de conciertos, un sector donde se vienen a realizar conferencias. Fue construido entre los años 1959 y 1960, en la época comunista, que es esta arquitectura basada en los bloques de cemento y las líneas uniformes. Esta fue una sala de conferencia en la época de la Unión Soviética para los referentes de Europa. Tiene las características simétricas y toda la forma típica del modernismo socialista, y también en la actualidad presenta funciones de obras artísticas y eventos culturales. Parcul Chimichurri, Parcul Chimichurri, Parcul Sismichiu. No sé si lo estoy pronunciando bien, porque la verdad es que en el rumano hay muchos acentos que hacen que las cosas, en vez de pronunciarse, sean ch, pero estoy dejando todo de mí, espero que lo sepan apreciar. Estamos en el Parcul Sismichiu. Hay que decirlo, no ahorran en espacios verdes en esta ciudad, está lleno de opciones que me imagino que en verano se pueden disfrutar mucho. Nosotros estamos recagando de frío, estoy atajando los mocos, pero la estamos pasando bárbaro porque es como un oasis en la ciudad y se los recomendamos. La cascada no estaría. Yo, está bien, se fue, capaz que vuelve en verano la cascada. Hay algo muy curioso de las construcciones socialistas, y es que por lo general las fachadas no tienen pintura. Es como el cemento, así como vino, quedó y con el paso del tiempo se oscurece un poco, pero es un gris monocromático. De alguna manera también decora la ciudad, más allá de que sea un solo color. Los adornos son pura y exclusivamente de cemento, con unos detalles y hasta incluso con figuras humanas. Hay algunos edificios que tienen como la figura humana, que en el comunismo representa el trabajador, el esfuerzo. Es muy interesante realmente apreciar la arquitectura, porque a simple vista no llama la atención, pero cuando uno pone el ojo, ahí empieza a descubrir cositas. Cu magistralele 1 și 3. Paseo en metro me parece que es importante para conocer aún más la ciudad, ¿no? Uno de los metros se encuentra como la vida cotidiana de la gente y es una buena referencia para entender un poco
cómo es que son. Siempre hay que tomar un metro. Nosotros esto lo decimos en muchísimos videos. Aunque estén cerca, aunque la ciudad sea chiquita, tomen el metro, papá. Sí. A mí me encanta. Sí, es una bonita experiencia porque es la manera más real de ponernos en contacto con la cotidianidad, con la gente que va a trabajar, que vive en el día a día. Así que está bueno tomarse un metro. Nuestra pasión por los mercados alrededor del mundo nos trajo a un nuevo lugar. Estamos en uno de los mercados de Bucarest, no es el único. Bateche me parece que se llama. Hay muchos mercados en Bucarest, no están tan cerca del centro. Nosotros buscamos este que relativamente nos quedaba a mano, por decirle así, y vamos a conocerlo. No es un mercado como el que los tenemos acostumbrados a todos ustedes, que son mercados callejeros con los puestos a la calle en el cual podés transitar. Acá, ya se los hemos dicho muchas veces, hace frío, así que las cosas pasan adentro, inside. Vamos a sumergirnos en este mundo de mercados a ver qué encontramos. Miren todos los ramos de ajo que encontramos. Especial para espantar vampiros. Y en Rumanía es muy importante. Bueno, como pueden apreciar, este mercado está compuesto por diferentes pabellones cerrados, que incluso para ir de uno a otro hay que salir, y que cada uno tiene como una temática, un rubro. Ahora vamos a ver dónde podemos encontrar comida, que es lo que también nos llama, nos mueve, nos motiva. Estamos probando un quesito que nos convidó la señora. Chevre. Está buenísimo. Great. ¿Eso pork también? Preparats tradicional. Preparat tradicional. Lever, ¿no? Lever bush. Sí, sí. Merci. Chiquita. Está buenísimo. Todo rico. De Argentina somos nosotros. Argentina. Sí. YouTube. Sí. Hermoso este momento, nos encontramos con unas señoras que nos ofrecieron algunos de sus productos frescos. Quesito que era bastante similar a la ricota, ¿no? Es una comida típica del lugar y me encantó la señora que nos lo haya mostrado. Estoy súper contenta. Siempre hay que venir a los mercados. Está lo mejor de cada pueblo. Branzastrato. ¿Viste? Placinta Branzastrata. Una? Una. 4,50. ¿Cuánto? 4. Sí. Bueno, nos compramos una tarta de queso. Sabemos que es una tarta que es tradicional. Ya me han escuchado pronunciar el nombre, así que no les voy a dar el gusto de decirlo de vuelta. Vamos a ir directamente al grano. Qué rico que es. El queso rumano es súper suavecito. Te puedes morfar de a cachos gigantes, nunca te empalagás. Es una masa de pascualina, pareciera una masa filo bien finita, de torta, de tarta, ¿no? Un buen mordisco, te digo, te inunda de queso. Es como si al queso le hubiesen puesto un vestido de masa. No está cremosísimo, es cremosísimo. O sea, como es cremoso y aireado. Es una comida al paso. Se come fría por lo general, aunque la podés calentar un poco, y es algo típico. No vas a ver que los rumanos por Bucarest están con estos papeles en la mano comiendo y disfrutando estos manjares de panadería. El dato de que te dejas los deditos afuera para poder maniobrar, ¿no? Miren, yo he comido con la vuelta al mundo, de todo. Pero lo que comieron estos guantes, o sea, la cantidad de cosas que han probado estos guantes es espectacular. Estamos en un inmenso parking en medio de un estacionamiento de coches y alrededor podemos ver que hay un montón de estos bloques de cemento. Contrastan con otros edificios más modernos. Aquí atrás lo que sería el edificio del Comité Olímpico. Nadia Comaneci. Y si seguimos girando, vamos a ver que atrás tenemos otro bloque inmenso. Miren lo que es ese bloque realmente muy grande de cemento que corresponde a lo que sería el edificio de la Secretaría de Gobierno.
La última vez que vi unos edificios tan grandes, creo que fue en Austria, y aún así me parece que esto es mucho más grande que esos edificios que estuvimos viendo. Creo que no se llega a apreciar en la cámara lo inmenso que es, ¿no? Estamos en el Parlamento, un monstruo realmente, un gigante de cemento, más de 1000 habitaciones, cuartos y recintos. Fue construido en los años 70, una de las últimas obras del dictador comunista Nicolae Ceausescu. Quiso dejar una obra grandilocuente, un lugar que realmente llame la atención y que imponga. Esto es lo que quedó. Todo este terreno que ahora estamos viendo antes estaba habitado por pobladores locales, había casas. O sea, imagínense en el grado de locura, ¿no? De construir este semejante bloque de cemento y decirle a la gente que se vayan, para que precisamente aquí esté el gobierno, el poder. Durante la revolución de Rumanía en diciembre, el 22 exactamente de diciembre de 1989, el dictador comunista escapó del Parlamento por el techo. Se preguntarán cómo. En helicóptero. Este monumento hoy representa a los héroes de la revolución que aquí han puesto el cuerpo para pedir un cambio en su historia, en su vida, en su país. La revolución en Rumanía comenzó en apoyo a un padre de una comunidad religiosa en una población que está muy cerca de la frontera con Hungría. Fue la excusa, la gota que rebalsó el vaso para que toda la población rumana se congregue y empiece una rebelión contra el dictador Nicolae Ceausescu. Rumania era un estado con una de las fuerzas policiales más brutales, agresivas y violentas del mundo. Tenían una red de policía paralela que se llamaba Securitate, que se encargaba de investigar a toda la población y conocer todos los movimientos. Se dice que tenían más de 500 000 de informantes en todo el país. Hay placas con nombres que conmemoran a las víctimas de la revolución rumana de 1989. O sea, a Paulita le das 10 minutos y vuelve masticando. O sea, yo no sé cómo hace, pero 10 minutos nada más le damos, ¿eh? Vuelve masticando. ¿Qué está probando? Una pizza medio de panadería. Me parece que es típica acá, es otra forma de preparar la pizza. No tiene mucha salsa. Es rara, pero está bien. Me traje, o sea, no sé dónde estamos. Medio que hay una puerta. Entraste, yo te seguí. ¿Vos por qué pensás que yo sí sé dónde está? Creería que estamos yendo a tomarnos una birra a un restaurante que tiene ahí como un barcito, en realidad que tiene una terraza en la cual se ve Bucarest, pero no estoy segura realmente. Miren qué bonito que son estos iglú transparentes que, bueno, están habilitados para que la gente venga a tomar algo en esta terraza. ¡La rompí toda! Miren, la verdad es que hoy estuve viendo qué podíamos hacer a la noche porque me di cuenta que había movidita en la ciudad, pero estaba muy tranca. Y dije, ¿por qué no conocer una terraza? Porque en Bucarest hay un juego de luces que es espectacular, realmente. ¿Y cuál es el mejor lugar para ver el juego de luces de una ciudad? Una terraza. Lo que no me imaginé fue este iglú calefaccionado espectacular para el frío que hace. Me sorprendió, me dijo, vamos a tener una cita, se metió en un antiguo edificio comunista y aparecimos en una azotea que está llena de estos acrílicos en forma de iglú. Tiene también cada una de las sillas su acolchado, como les mostrábamos anteriormente, porque hace mucho frío afuera, calefaccionado, abrigadito. Mirá dónde te traje, ¿eh? No te podés quejar. No, la verdad que no. Vamos a brindar con una Ursus Retro, cerveza de Rumanía para todo el mundo. Salud. Está rica, ¿no? Tiene como un buen gusto. Aparte yo me siento soy un poco un oso de invierno ahora. Vos también, somos dos osos de viaje. Vuelta al mundo versión oso. Esto ha sido todo, gracias por acompañarnos. Suscríbanse al canal, hay muchos más videos de Vuelta al Mundo. Nos encontramos en el próximo. Hasta luego.